Estudiantes de primero medio, soy la profesora Camila Jiménez y les voy a explicar en este video las dos primeras guías de historia que corresponden al liberalismo político. Primero recordemos que estamos en la unidad número 1, que se titula Construcción de Estados-Naciones en Europa, América y Chile. Ya, entonces, partimos con el gran concepto que es el liberalismo político en el siglo XIX y empezamos recordando los conceptos claves que tuvo este gran idealismo, y para eso también recordamos los antecedentes que fueron la Ilustración y la Revolución Francesa, donde surgieron estos grandes conceptos e ideales que hoy en día forman las repúblicas modernas. Entonces, primero vamos a recordar que durante el periodo que se llamó la Ilustración en el siglo XVIII surgió una crítica muy dura hacia la monarquía como forma de organizar el Estado. La monarquía se entendía como un sistema de organización donde quien tenía el poder absoluto, era el monarca. Y él tenía la función de gobernar a los súbditos que componían al resto de la población, ¿ya? El monarca, eso sí, no gobernaba solo, él gobernaba con su corte, que era la dinastía que conservaba el poder del Estado durante generaciones, de generación en generación, y eran quienes poseían en el fondo la soberanía, ¿ya? La soberanía es el poder político que se posee dentro de un Estado. Y durante la monarquía absoluta, en el siglo XVIII, hubo una profundización de este poder del monarca, donde cada vez las personas sentían que el Estado era más injusto con su situación económica, con su situación de derechos, con su reconocimiento en lo más profundo de lo que se entiende el ser humano. Entonces, distintos filósofos, distintos intelectuales de la época empezaron a criticar esta forma de entender el gobierno, y estas ideas poco a poco empezaron a bajar también hacia el pueblo, que estaba cada vez más descontento porque no tenían los alimentos que necesitaban, no recibían salarios. Los campesinos, por ejemplo, vivían en sistemas feudales todavía, donde la condición de ellos era casi semejante a la de un esclavo. Entonces, las personas se empezaron a preguntar si es que acaso realmente era beneficioso para ellos vivir en un sistema de organización política bajo una monarquía. ¿Cuál es la alternativa entonces que se empieza a presentar como válida entre la población? Va a ser la idea de la república. Y la idea de la república sostiene, dentro de los pensadores de la Ilustración, que la soberanía no radica en el rey, sino que la soberanía, que es decir, el poder, lo posee en verdad la población, el pueblo. Se va a empezar a hablar entonces de la soberanía popular. Y se va a entender que dentro de la república las personas dejan de ser súbditos, o sea, dejan de ser personas obedientes al poder del rey, sino que van a ser ciudadanos que van a estar caracterizados por poseer una serie de derechos que les van a garantizar la condición de libertad y la condición de poder escoger dentro de esa libertad cuál es el gobierno que ellos quieren tener. Entonces estos ciudadanos se van a empezar a sentir identificados unos con otros, generalmente dentro de un territorio, y va a surgir también la idea de nación, donde un Estado va a estar compuesto por una nación, es decir, por personas libres que deciden qué tipo de gobierno quieren tener en el territorio que habitan, ¿ya? Entonces se van a empezar a popularizar ideas de los pensadores como Rousseau, donde aquí puso una frase famosa que él dictó, que dice:
toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula. O sea, que toda ley donde el pueblo no ha participado, en verdad no tiene validez, porque la gente va a obedecer las leyes que le hagan sentido, que le sean beneficiosas, que apelen a un bienestar en común, no a una ley que decidió una persona sin consultarle a nadie, como es el caso de la monarquía absoluta, ¿ya? Donde el rey posee los tres poderes del Estado: el poder judicial, es decir, él hace las leyes; el poder ejecutivo, o sea que él es el encargado de administrar el Estado; y el poder judicial, es decir, que él se encarga de vigilar que las leyes se cumplan. Tenemos entonces de que a partir de estas ideas como la de Rousseau se va a entender la necesidad de tener una constitución. El pueblo tiene que tener una carta, un libro, digamos, donde se especifiquen cuáles son las leyes fundamentales que van a regir a la república. Y, en teoría, esa constitución tiene que ser una expresión de la soberanía popular, tiene que ser un compendio de leyes donde estén representadas las intenciones del pueblo. Otra de las ideas que se van a defender durante la Ilustración es, por ejemplo, la ley de libertad de expresión, como la idea que defendió Voltaire. Dice: no estoy de acuerdo con lo que me dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. ¿Por qué va a ser importante durante la Ilustración la defensa del derecho a la libertad de expresión? Porque los filósofos básicamente quieren ser escuchados, quieren que sus ideas se difundan lo máximo posible, y muchos de ellos fueron censurados por la monarquía, ¿ya? Por ser considerados contrarios a las leyes del monarca. Y otra de las ideas que defendieron los pensadores ilustrados es la que expone Montesquieu. Cualquier injusticia contra una sola persona representa una amenaza hacia todas las demás. Es decir, de que se tiene que garantizar el derecho a la igualdad dentro de una república para que no exista la injusticia. Todas las personas deberíamos tener derecho a los mismos beneficios y posibilidades de bienestar. Ya, esos son como los grandes ideales de la Ilustración, que van a tener como una de las primeras experiencias potentes de llevarlas a cabo, la Revolución Francesa. Si analizamos este cuadro, que es como el más famoso que tiene la Revolución Francesa, podemos ver que en él lo que se intenta representar es que esta revolución se llevó a cabo gracias a la participación de todos los componentes del pueblo, que en este tiempo se entendía como pueblo a todos aquellos que no estaban dentro del grupo de los privilegiados por la monarquía absoluta, es decir, todos los que no componían parte de la familia real, ni de la aristocracia, ni de la Iglesia Católica, del componente eclesiástico. Entonces tenemos que en el cuadro se representa a la burguesía, a los trabajadores, campesinos, artesanos, obreros, las mujeres, los mismos niños. Todos los componentes de la sociedad van a luchar por abrir este camino hacia la libertad. Y obviamente esta revolución se entiende que no se lleva a cabo de manera pacífica, sino que a través de las armas. Y se pone aquí a estas personas que están sacrificadas en el fondo por estos ideales de la Ilustración que pretendían conseguir una sociedad más igualitaria, donde se disminuyera la brecha entre los privilegiados y los no privilegiados. Tenemos entonces que este proceso histórico va a terminar con la decapitación de Luis XVI, con lo cual se le da término a la monarquía absoluta en Francia, y se instalan como grandes ideas que se van a defender no solamente en Francia, sino que en todo el mundo occidental, sobre todo en América,
las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad. Estas ideas fueron las que inspiraron a los criollos americanos a independizarse de la monarquía española y van a ser las ideas bases sobre las cuales se van a construir las repúblicas independientes. Todos los países que se van a formar en América después de la independencia van a tener como base estas tres ideas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Se van a constituir como repúblicas, como estados con límites fijados en fronteras, repúblicas con constituciones, inspiradas en la idea de la soberanía popular, y estos países van a escoger a sus autoridades mediante el voto, donde obviamente no todos participaron. Lo que se entendía como pueblo acá en América también era muy limitado. Estaba limitado a los hombres de la clase alta que poseían propiedades, que generalmente eran parte de una etnia blanca, descendientes de europeos, y eran personas que sabían leer y escribir y tenían además entre 21 y 24 años. ¿Ya? ¿Qué se consigue entonces con este paso del antiguo régimen de la monarquía absoluta a repúblicas inspiradas en la idea de la Ilustración? Se va a conseguir ponerle fin a la sociedad estamental, donde las personas van a, en teoría, a empezar a acceder a una sociedad igualitaria, donde no van a depender de la familia aristocrática de la que vengan o no vengan, sino que más bien de sus propias identidades, de quienes sean como personas. Todo esto dentro de la teoría, porque en verdad no se cumplió, ¿ya? Se pone fin al régimen señorial, donde van a poseer grandes territorios solamente las familias descendientes de personas que eran parte de la aristocracia. Y se van a vender los bienes de estos señoríos, van a entrar en el fondo a ser parte de los bienes que se mercantilizan, que se ponen como oferta en venta en el mercado. La economía ya no va a estar controlada por los gremios ni por la monarquía, se va a poner fin al monopolio. En teoría, los empresarios van a poder competir con libertad y cada persona va a poder entrar al mercado con el objetivo de poder conseguir obtener la mayor ganancia para su beneficio sin perjudicar al otro, en teoría. Y lo otro, el gran cambio que vamos a tener, que esto sí se va a cumplir, es que el rey ya no va a controlar todos los poderes, sino que se van a dividir. Y se van a dividir en tres secciones súper claras que se mantienen hasta el día de hoy, que son el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y también se va a transformar por completo la noción del derecho. Antiguamente no existía la noción de los derechos humanos. Esto es algo muy reciente dentro de la historia de la humanidad. Y progresivamente los estados se van a ir preocupando cada vez más de defender los derechos naturales, como se llamó primero, a los derechos que poseían las personas solo por el hecho de pertenecer a la especie humana, y después ya vamos a tener la noción actual de los derechos humanos, que en el fondo lo que pretende es garantizar la idea de la igualdad social. Y lo otro es que va a cambiar la idea de que el poder radica como una forma en la cual interviene Dios para designar quién es la persona que tiene poder. Se va a cambiar esta idea de la monarquía, donde se creía que Dios había escogido en un pasado muy antiguo a un representante de él en la tierra que iba a ser el encargado de organizar a las personas para que pudieran convivir, y que esta convivencia tenía que tener una moral católica o protestante en los países de Europa.
y se va a cambiar por la idea del contrato social, donde en el fondo los gobernantes van a representar a los ciudadanos, quienes se ponen de acuerdo para seleccionar los mecanismos bajo los cuales se van a escoger a los políticos, a quienes gobiernan. ¿Ya? Esta es la idea del contrato social, de que la gente, no es que el poder venga de cualquier parte, el poder emana de las personas que bajo su conciencia, bajo sus criterios, bajo su libertad, escogen de qué manera van a ser gobernados. Ya, leemos entonces este párrafo que representa muy bien la idea de la república, de lo que heredamos en el fondo de las ideas de la Ilustración. Dice: la Constitución republicana es aquella establecida en conformidad con los principios, primero, de la libertad de los miembros de una sociedad, en cuanto a hombres; segundo, de la dependencia de todos respecto a una única legislación común, en cuanto a súbditos; y tercero, de conformidad con la ley de la igualdad de todos los súbditos, en cuanto a ciudadanos. Es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre la que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. La Constitución republicana es la que subyace a todos los tipos de constitución civil. Todas estas ideas de la Ilustración se van a materializar, se van a tratar de dejarlas ordenadas y establecidas en documentos escritos que van a ser la Constitución, que es como el gran esqueleto que tiene un Estado o la República. Y lo que va a caracterizar en general a todas las constituciones es que en ellas se van a garantizar la libertad de todas las personas que componen una sociedad. De que todas esas personas, dentro de su libertad, van a tener que respetar una legislación común, o sea, van a tener que obedecer esas leyes, porque se entiende que esas leyes van a ser las que van a beneficiar a todas las personas, porque va a mantener un orden de convivencia. Y para que esta Constitución pueda realmente beneficiar a todos, tiene que basarse en una noción de igualdad de los ciudadanos, donde todos en el fondo tienen el mismo valor, la misma importancia. Y bueno, en este ejemplo que yo les muestro se habla de súbditos porque corresponde a una noción que se sostenía dentro de la monarquía constitucional, que es algo que vamos a hablar ahora. Ya, de todo esto. ¿Por qué estos principios habrán sido importantes para formar un Estado democrático en Chile? Fueron importantes y la razón por la cual lo estamos estudiando es porque estas ideas de la Ilustración componen los 4 elementos fundamentales bajo los cuales se basa nuestra república actual, que es la primacía de la ley, o sea que como ciudadanos todos le debemos obediencia a la ley; la división de los poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que nos protegen en el fondo de que haya una sola persona que coapte todo el poder y que eso en el fondo podría derivar en un abuso de poder. La división de poderes lo que hace es como tratar de redistribuir lo más posible en distintas personas las funciones, las tareas que tiene el Estado. Otro de nuestros pilares fundamentales de la República es la elección periódica de autoridades políticas. Nuestras autoridades no están como en la monarquía absoluta, que están en su poder por siempre. No tienen una autoridad vitalicia. Nuestras autoridades tienen un periodo fijo y eso garantiza que haya una rotación y por lo tanto haya una mayor participación. Eso es. Y la última es la participación ciudadana. Ninguno de los pilares anteriores va a tener sentido si la población no participa. La participación ciudadana es lo que garantiza que la elección de autoridades sea efectiva, que los poderes del Estado puedan estar realmente distribuidos y que la gente realmente se sienta identificada con la ley y la quiera cumplir. Si las personas sienten que las leyes son injustas, que no las representan, simplemente no van a obedecer las leyes. ¿Ya? Por eso hay que cuidar que la democracia realmente sea representativa. Ya. ¿Qué formas de organización del Estado se basan en las ideas liberales? ¿Qué formas de organización de estados actuales están inspirados en estas ideas liberales del siglo XIX? Vamos a tener 2 que son como las más concurrentes. Una que es la que se quedó en Europa,
en el siglo XIX sobre todo, se ha ido modernizando durante el tiempo posterior, que fueron las monarquías constitucionales. Fueron una mezcla del poder de la monarquía absoluta con la república, es como un punto intermedio, donde el rey no va a desaparecer, como pasó en Francia, sino que el rey, antes de que el pueblo se rebele completamente, decide reconocer la soberanía del pueblo y compartir la soberanía, o sea, el poder, con los ciudadanos. Deja de pensar que hay súbditos y pasa a entender que existen ciudadanos, personas con derechos. Y vamos a tener por otra parte la república, que es la forma de Estado que tienen todos los países de América. Ya, característica entonces de la monarquía constitucional. Básicamente, el rey va a ser el jefe del Estado, va a permanecer él y su familia a lo largo del tiempo, participando en la forma de representante del Estado, como de la nación, de un poder permanente que trasciende. Pero a cambio, vamos a tener también el poder compartido con un parlamento, y el parlamento va a ser la representación de la soberanía popular. Las personas, los antiguos súbditos, actuales ciudadanos, van a ser los que van a escoger a los miembros del parlamento que se van a encargar de crear las leyes. Y este parlamento va a escoger a un primer ministro o jefe de gobierno que va a ser el que va a representar en el fondo al pueblo. Entonces vamos a tener esta combinación del poder del pueblo, escogiendo a los miembros del parlamento, y al primer ministro gobernando junto con el jefe de Estado, que es el rey, el que permanece a través del tiempo. Y por otra parte vamos a tener la república, donde el poder va a estar dividido en tres y vamos a tener elecciones tanto para el jefe de gobierno como para los parlamentarios que hacen las leyes. Votación popular, sufragio entonces, para escoger a ambas autoridades. ¿Cuáles son las críticas que surgen frente al liberalismo del siglo XIX? Tal como lo vieron ustedes en su guía número 2, fue la exclusión que tuvieron las mujeres en el ámbito político y en el espacio público. A pesar de que las mujeres hemos sido por siempre la mitad de la población, no se nos reconocieron derechos políticos para poder votar precisamente en la elección de las autoridades que vimos en estas dos formas de Estado. Y obviamente estas mujeres lucharon por sus derechos para poder conseguir una representación dentro del Estado, tanto en las monarquías constitucionales como en las repúblicas. Otra crítica que se le hizo al liberalismo político del siglo XIX fue que en países tan importantes, tan referentes de las ideas ilustradas del liberalismo, como Estados Unidos y como en Francia, les costó mucho reconocer la necesidad de abolir la esclavitud. En Estados Unidos se demoraron 97 años en abolir la esclavitud. O sea, casi un siglo después de que ellos se independizaron, reconocieron que las personas afrodescendientes eran humanas y tenían derechos. Y por otra parte, otro ejemplo que tenemos de la falta de igualdad entre los distintos miembros que componemos la humanidad es que Francia, que comenzó su revolución en el año 1789, estas ideas que tuvieron en Francia llegaron también a sus colonias. Y en América, Haití era una colonia francesa. Los haitianos, los militares haitianos, que también eran descendientes africanos, algunos eran habían sido esclavos o familiares de esclavos, inician un proceso de independencia donde ellos también quieren reclamar las ideas de la Ilustración para ellos e inician su proceso de revolución también. Y por lo tanto Haití entra en guerra con la Francia, que estaba teniendo un proceso revolucionario en su propia tierra. Entonces ahí también tenemos una contradicción donde Francia
quiere la igualdad para su pueblo, su nación, pero no así los mismos derechos para sus colonias. Y otra de las críticas que se hace es que en el fondo las ideas de la Ilustración estaban marcadas por un fuerte etnocentrismo y una idea racista también de entender quiénes eran los que debían poseer los derechos ciudadanos. Fue tan así de no reconocer a todas las personas del mundo como humanos que en Europa hubieron exhibiciones de zoológico humano. Como los europeos colonizaron no solamente América, sino que también a África, a Asia, ellos se encargaron de hacer exposiciones humanas donde llevaban a indígenas, a miembros de tribus africanas, a exponerlos a Europa como si fueran animales, como si fueran especies intermedias entre la humanidad civilizada y los animales. Y al igual como hoy en día existen los zoológicos, donde hay animales que están encerrados, sacados de sus hábitats naturales y se los muestra a las personas como si fuera, o como si recreando en el fondo como el medio ambiente en el que deberían estar, lo mismo se hizo con estas personas. Se las encerraron en jaulas y les recrearon como la geografía en la cual ellos habitaban. Y los tenían exhibiéndolos como si fueran animales en un zoológico. Y bueno, aquí ya para ir cerrando, compartir con ustedes bibliografía respecto a esto, donde también se llevaron a pueblos indígenas de Chile, como fue el caso de los fueguinos, de los selkman, de los yaganes, de los mapuches, que fueron exhibidos en el Jardín Climático de París, y obviamente se los llevaron contra su voluntad. No entendían a estas personas a dónde iban ni para qué, y siendo personas fueron tratadas como animales. Entonces, dentro de estas críticas, les planteo 3 preguntas como reflexión final, como llevando las ideas del liberalismo político a la actualidad. Y la primera pregunta es, ¿de qué forma el liberalismo político es una realidad en la actualidad en Chile? ¿Quiénes poseen un pleno goce de los derechos consagrados en el idealismo del liberalismo político y quiénes son excluidos? ¿Qué desafíos debe enfrentar el liberalismo político en el presente? ¿Podría ser reemplazado por otro idealismo político para organizar el Estado? Eso más o menos para que vayan reflexionando, como la utilidad o la existencia, la validez que tiene el liberalismo político en nuestro propio presente. Saludos, espero que estén todos bien y sus familias también.